Buenos días nuevamente, primeros medios A, B y C, en esta ocasión todos juntitos, ¿ya? Hoy día vamos a seguir trabajando con la estequiometría de reacción, la última unidad correspondiente a este año 2020, ¿ya? Como siempre, vamos a establecer cuál es el objetivo de nuestra clase, el cual hoy día indica lo siguiente: aplicar el concepto de reactivo limitante y en exceso en la resolución de ejercicios. Y algo muy importante, participando en la clase activamente. Así que voy a estar atenta a todos los mensajes del chat y a las intervenciones que puedan hacer a través de su micrófono para poder ir viendo si ustedes están comprendiendo realmente lo que vamos a desarrollar en esta clase. A modo de comienzo, ¿qué tipos de reactivos conocemos? ¿Cómo los clasificamos nosotros? A propósito del pancito con queso. ¿Leyes ponderales? ¿No? Ya, las leyes ponderales tienen que ver, son aquellas que nos rigen, por supuesto, esta conservación de materia que tenemos en las reacciones. Pero aquí, en el objetivo de la clase, explícitamente dice dos tipos de reactivos: reactivo limitante y reactivo en exceso. ¿Alguien podría, por favor, especificarme si entiende cuál es el reactivo limitante o el reactivo en exceso? El reactivo en exceso es como que se pasa ¿cómo se dice? De la cantidad necesaria. De la cantidad necesaria. Y el reactivo así ¿cómo se dice? El otro, en el Limitante. limitante, es como que es muy pocas. Se tendrían que dividir ¿cómo se dice? Se tendría que dividir más o menos. ¿Ya? Se tendría... No, profe, ya me enredé, profe. Ya, pero gracias por Pero, su intervención, Agustín. Lo sí, del comienzo se entendió absolutamente que el reactivo en exceso iba a ser este que está en mucha cantidad y que no lo vamos a ocupar completamente. ¿Alguien quisiera explicar cuál es el reactivo limitante? Quiero escuchar a otro compañero o compañera que nos quiera comentar. Cata, mm, Ángela, Carla, María José, quizás Diego, Benjamín, o aquí en el chat. A ver. María Betina pone, es el que limita y se mantiene. ¿A qué se refiere con la palabra mantiene, María Betina? ¿Qué quiere expresar con la palabra mantiene? María José dice que no sabe cuál es el reactivo limitante. Entonces, para que no hayan dudas, lo que hoy día vamos a poder aplicar en estos ejercicios es este concepto de reactivo limitante. ¿Cuál es efectivamente el reactivo limitante? Es aquel reactivo, es decir, iniciador de una reacción química, que va a estar en una cantidad limitada. Él va a decir, yo me acabo porque van a ocupar de mí, no tengo mucho, ¿ya? Pero si yo me acabo, no hay más reacción, porque recuerden que para que ocurra una reacción, una transformación de estos reactivos, tienen que haber cantidades de ambos. ¿Qué cantidades es lo que define la estequiometría? Pero entonces el reactivo limitante es aquel que limita la reacción, tal cual como nos decía la compañera, pero que está en la medida justa para poder ocurrir. Eso quiere decir que si, por ejemplo, yo tengo A y B y A es poquito y estequiométricamente ocupamos todo ese reactivo, lo que nos sobre es el reactivo en exceso y A, como se ocupó completamente, ¿ya? Corresponde al reactivo limitante. Por lo tanto, no olvidar que el reactivo limitante es aquel que se consume completamente. No se pueden olvidar de eso, chicos. Siempre va a haber un reactivo que se consume completamente. El que se consuma completamente lleva el nombre de reactivo limitante y el que todavía está presente, ya que no puede seguir reaccionando, pero que aún hay masa de él, corresponde al reactivo en exceso. La clase anterior estuvimos hablando de un ejemplo que decía que habían 55 gramos de nitrógeno que estaban reaccionando con 55 gramos de hidrógeno.
Entonces, para poder desarrollar este ejercicio y descubrir efectivamente cuál era el limitante, yo tengo que trabajar con las masas que nos están entregando. Nosotros podríamos decir, teóricamente, un mol de nitrógeno reacciona con 3 moles de hidrógeno. Eso por sus coeficientes estequiométricos. Sin embargo, yo en el laboratorio no puedo trabajar con moles. Entonces, la química necesita tener una cuantificación de ese reactivo. Cuando hablo de cuantificar, es porque estamos contando la cantidad de masa. Por eso siempre nos van a entregar unidades de masa para los reactivos. En este caso, hay 55 gramos para el nitrógeno y 55 gramos para el hidrógeno. ¿Alguien de los participantes que estuvo en la clase anterior recuerda cuáles eran los moles de nitrógeno y los moles de hidrógeno que calculamos para poder anotarlos aquí en nuestra pantalla? Un mol de nitrógeno. ¿Y los que calculamos, se acuerda, Agustín, que calculamos nosotros? Sí, pero no me Lo que acuerdo de eso. calculamos no me acuerdo. Yo Nadie tampoco, los anotó, nadie tomó apuntes. no, Dígame yo no. la verdad para volver. Hola, Joaquín, no había visto que estaba ahí. No, literalmente llegué a hacer Una apuntes. compa dice 1,96 mol. Ya Camila, 1,96 mol de nitrógeno y me entrega el dato del de hidrógeno también, porfis. Excelente. Entonces, Camila nos ayudó en esta ocasión a el cálculo, o recordó efectivamente lo que nosotros hicimos en la clase anterior, que fueron este cálculo de moles. ¿De dónde provienen estos números que nos están entregando Camila? De la fórmula con la cual calculamos la cantidad de sustancia. Recordar que los moles se calculan como masa dividido en masa molar. El concepto de masa es el que nos entrega el enunciado, y la masa molar, ¿de dónde la sacamos? ¿De dónde obtenemos ese dato de masa molar? De la tabla periódica. Excelente, de la tabla periódica. No olvidar que la masa molar no es un dato ya que tengamos que calcular. Siempre la vamos a obtener de la tabla periódica. Si hablamos de un compuesto, tenemos que hacer esta suma de las masas molares, pero siempre esa información la encontramos en nuestra Biblia de Química, que se denomina tabla periódica, ¿ya? Entonces, llegamos a la conclusión, a partir de esto, que los moles de nitrógeno iban a ser igual a 1,96, me dijo Camila. A 1,96, es decir, dividimos 1,96 mol de nitrógeno y los moles de hidrógeno corresponden a 27,5. ¿Cómo llegamos a obtener esos valores? Ustedes toman la calculadora y dicen, hagamos la división. 55 dividido en la masa molar del nitrógeno. El nitrógeno tiene una masa molar de 14 gramos por mol. Como hay 2 nitrógenos, 14 por 2 es 28. Si dividimos 55 sobre 28, nos va a dar el valor de 1,96. Lo mismo ocurre para el hidrógeno, pero ahora el hidrógeno tiene otra masa molar, y la masa molar que tiene corresponde a 1. Como hay 2 moles, o sea, 2 átomos de hidrógeno, multiplicamos 2 por 1 y eso nos da 2. Si 55 lo dividimos en 2, llegamos al valor de 27,5 moles de hidrógeno. Hasta ahí no debiesen haber problemas, porque el cálculo de moles es algo que hemos estado aplicando durante todo el semestre. ¿Quién está por aquí? Hola Tomás, ¿cómo está? Bienvenido. No, todavía no, Tomás. Eso es al final de la clase, no se preocupe. Estamos trabajando aún en estequiometría. ¿Ya?
Vamos a aceptar aquí a los compañeros que están ingresando. Continuamos entonces. Una vez que nosotros establecemos la cantidad ya de moles que están reaccionando, tenemos que relacionarlos estequiométricamente. ¿Alguien me podría decir cuál es la información teórica? Ojo, teórica voy a hablar cuando nos referamos a la reacción. Según esta reacción que está aquí, ¿cuál es la relación estequiométrica que podemos sacar de ahí? Que la hablamos el miércoles pasado. Uy, A ver quién se acuerda. El limitante y en exceso. Ya, limitante y en exceso. Hola, Jeremy. El limitante y en exceso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que decir de aquí? ¿Cuántos moles de nitrógeno reaccionan con hidrógeno según la reacción estequiométrica? 1 ¿Uno de Uno. qué? de nitrógeno. De nitrógeno. Ya, vamos, sigamos. 1 de nitrógeno reacciona con... Con Romina tres. dice... hidrógeno. Muy bien. A eso me refiero con que interpreten estequiométricamente la reacción. Es decir, damos lectura a la cantidad de moles, ¿ya? Que hay respecto a la reacción química. Recordad, chicos, que para ingresar a las clases tienen que identificarse con su nombre, ¿ya? Seguimos entonces. Estequiométricamente ya me dijeron que 1 mol de nitrógeno está reaccionando con 3 moles de hidrógeno. Entonces, vamos a anotar aquí 1 mol de nitrógeno reacciona con 3 mol de hidrógeno. Y ellos reaccionan, ¿y qué forman? Una reacción. ¿Pero para qué ellos están reaccionando? ¿Cuál es su propósito? Para hacer un producto. Ya, muy bien, están reaccionando para formar un producto. ¿Y ese producto, cuántos moles del producto hay aquí? 2. Hay 2 moles de producto, por lo tanto, ya, lo que pasa es que de repente se me escucha mal, Diego, por eso me lo acerco. Ahí ustedes me dicen cómo se está escuchando, ¿ya? Entonces, ya. 1 mol de nitrógeno reacciona con 3 moles de hidrógeno para formar, porque ese es el propósito, para formar 2 moles de producto, que en este caso se llama NH3, y ese compuesto se conoce como amoníaco, ¿ya? No es necesario que se aprendan cómo se llaman los compuestos. Para mí el interés es que sepan qué es lo que está pasando en esa reacción. ¿Qué es lo que ocurre? Si yo tengo 1 mol de nitrógeno, él tiene que reaccionar con 3 moles de hidrógeno para formar estos 2 moles de amoníaco. Pero en los datos que me entregan, ¿cuántos moles de nitrógeno tengo? 1. Ojo, en los datos que me entregan, no en la reacción. Ah, 4. serían 2. Esperen, miren, voy a resaltar esto aquí para que sepan que esto corresponde a la reacción. Eso es lo que nosotros, la información que sacamos de la reacción. Pero de los datos, nosotros estamos teniendo que hay 1,96 moles de nitrógeno y 27,5 moles de hidrógeno. ¿Cierto? Excelente, tal cual como dice Romina. En la reacción que yo voy a hacer en el laboratorio, que es este contexto que me están poniendo en el ejercicio, solamente vamos a tener 1,96 moles de nitrógeno. Tengo más de 1. Entonces, si tengo 1,96 moles de nitrógeno, ¿con cuántos moles de hidrógeno van a tener que reaccionar? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo lo podríamos calcular? ¿Con cuántos moles de qué? ¿Con cuántos moles de hidrógeno tienen que reaccionar esos moles de nitrógeno que nos entregan? ¿Puedes repetirlo nuevo que se le pegó a la cámara? Me pegué. ¿Ahí sí? Sí.
¿cuántos moles de nitrógeno, o sea, cuántos moles de hidrógeno, perdón, reaccionan con 1,96 moles de nitrógeno? ¿Cómo lo podríamos hacer? ¿Se acuerdan ¿Con de dos? qué herramienta matemática usábamos? La razón. La razón. Muy bien. Tenemos que utilizar esta comparación de razones que forman una proporción. Y ahí, como ustedes me decían al principio de nuestro semestre, la regla de 3. Entonces, vamos a decir, ok, de la reacción, yo sé que un mol de nitrógeno reacciona con los 3 moles de hidrógeno. Hasta ahí, ¿me siguen? Sí. ¿Sí? ¿Seguros? 3 moles de hidrógeno reaccionan ¿a cuánto? Un mol de nitrógeno reacciona con 3 moles de hidrógeno. Entonces sí. ahora, eso es lo que nosotros obtenemos de nuestra reacción estequiométrica. Lo que yo quiero saber ahora es lo que está ocurriendo con los datos que me entregan en el ejercicio. Estas dos informaciones se complementan para que nosotros podamos identificar cuál es nuestro reactivo limitante y cuál es nuestro reactivo en exceso. Entonces, lo primero que hacemos, decimos, ya, si yo quiero saber cuál es el reactivo limitante, tengo que saber cuánto voy a ocupar en el laboratorio, cuánto va a reaccionar. Entonces digo, de la reacción química, sé que un mol de nitrógeno reacciona con 3 moles de hidrógeno. Entonces ahora ocupo el valor que yo calculé de moles, que era 1,96 moles de nitrógeno, reaccionan con una cantidad que yo no conozco, porque no sé cuál es esa relación. En la mezcla voy a tener 1,96 moles con los 27,5 moles de hidrógeno, pero yo no sé si van a reaccionar completamente. Entonces, para poder determinar cómo reaccionan, lo que tenemos que hacer es esta expresión matemática que es una proporción directa. ¿Alguien me podría decir cómo calculamos el valor de nuestra incógnita X? 1,96 por 3 moles es igual a 5,88. María Betina, no le escucho nada. Se le escucha como rara. Sí, se escucha. 1,96. María Betina, no puedo escucharla. No sé que quizás tiene como un problema con el audio. Escuché Como- 1,96 por 3, algo así, eso. Muy bien, muy bien. Ahí sí, María Betina, 1,96 por 3. ¿Alguien me podría dar ese valor? Por favor, chicos y chicas, ¿quién está calculando? Dijo por 3 dividido en 1. Sí, 1,96 porque recuerden que multiplicamos cruzado, es decir, 1,96 5,88. por 3 dividido en 1. Y eso nos da 5,88. ¿5,88 qué? ¿Qué está a ese lado derecho? ¿Los moles de nitrógeno o los de hidrógeno? Hidrógeno. De hidrógeno. De hidrógeno. Por lo tanto, tenemos 5,88 mol de hidrógeno. Y ahora viene nuestro razonamiento. Fíjense, voy a destacar ya este valor de 5,88 y vamos a decir lo siguiente. Si yo ya sé que tengo 1,96 moles de nitrógeno que reaccionan, 1,96 moles de nitrógeno, que son los que calculamos, que tienen que reaccionar con 5,88 moles de hidrógeno. ¿Cuál será el reactivo limitante y el reactivo en exceso? Miren bien los números, fíjense en lo que tenemos, que es lo que está destacado en rojo, y en lo que calculamos que vamos a ocupar. El nitrógeno sería el limitante y el hidrógeno sería en el exceso. Excelente, muy bien. Así es. Cada vez que nosotros digamos, vamos a establecer cuál es nuestro reactivo limitante y nuestro reactivo en exceso, tenemos que tener en claro que tenemos que ocupar esta proporción directa que nos va a permitir calcular cuántos moles van a reaccionar efectivamente. Porque yo podría decir, yo voy a tener un
kilo de hidrógeno y voy a hacer esta reacción y voy a tener producto y voy a obtener producto, pero resulta que necesito de las dos cantidades. No importa que de una haya mucho y de la otra haya poco. Siempre tienen que estar en una proporción y esa proporción de cómo se relacionan corresponde a la relación estequiométrica ya de nuestros reactantes. Por lo tanto, tal cual como me respondió Romina en el chat y Agustín en el audio, el reactivo limitante es el nitrógeno. ¿Alguien tiene todavía problemas para identificar por qué el reactivo limitante es el nitrógeno y en el exceso es el hidrógeno? ¿O se comprende cuál es el propósito? Creo que Camila tiene una duda. Ya Camila, muy bien que me lo haya dicho. Vamos a repetir para que vayamos paso a paso comprendiendo todos, porque esto es muy importante para la evaluación y más que para la evaluación, para que ustedes adquieran esta herramienta que van a seguir usando en química. ¿Ya, chicos? Entonces, lo primero que hacemos para Camila y para todos los compañeros es sacar la información que nos entrega la reacción química. Esa es la información estequiométrica, ya es cómo se están mezclando estos moles. De la reacción, entonces nosotros sabemos que un mol de nitrógeno reacciona con 3 moles de hidrógeno para formar efectivamente 2 moles de amoníaco. ¿Cómo obtenemos esto? Relacionando los coeficientes estequiométricos, ya recordar que hay un 1, un 3 y un 2, y estos coeficientes estequiométricos nos entregan la información de la cantidad de moles que van a reaccionar en este tipo de reacciones. Aquí me dicen que como mínimo tengo que tener un mol de nitrógeno que va a reaccionar con 3 moles de hidrógeno para formar 2 moles de nitrógeno, o sea, de amoníaco, perdón. Sin embargo, eso es lo que va a ocurrir teóricamente. Pero en el laboratorio yo me voy a enfrentar a tener diferentes cantidades ya de lo que vamos a tener de reactantes. Y en este caso me estaban diciendo solamente que vamos a tener 55 gramos de nitrógeno y 55 gramos de hidrógeno. Lo primero que tenemos que hacer, una vez establecido esta relación estequiométrica, es calcular los moles que voy a utilizar en esa reacción. Y los moles se calculan como la masa dividido en la masa molar. Y en la clase pasada llegamos a determinar que esas divisiones correspondían a 1,96 moles para el nitrógeno y a 27,5 moles para el hidrógeno. Entonces, una vez que ya obtenemos esos datos, ¿de dónde los sacamos? La masa del enunciado, que son los 55 gramos, y la masa molar de la tabla periódica correspondiente a cada elemento. Para el nitrógeno ocupamos el nitrógeno y para el hidrógeno ocupamos el hidrógeno. Ya, determinamos entonces esos moles. Y finalmente, para poder reconocer cuál es el reactivo limitante y cuál es el reactivo en exceso, tenemos que establecer una comparación de lo que tiene que ocurrir y lo que realmente vamos a usar en el laboratorio. Entonces ahí ocupamos ya la información que viene desde acá, que corresponde que un mol de nitrógeno tiene que reaccionar con 3 moles de hidrógeno, pero lo que nosotros calculamos, que es lo que vamos a hacer reaccionar efectivamente, son 1,96 moles de nitrógeno, los cuales ya se van a mezclar con una cantidad que no conozco de hidrógeno. Y eso es lo que tenemos que calcular. ¿Cómo lo calculamos? A partir de nuestra ley de proporción directa, que es multiplicar los extremos, es decir, 1,96 por 3, lo dividimos entonces en el término restante, que sería 1. Y esa multiplicación nos entrega el valor de 5,88 moles de hidrógeno. Y aquí nosotros decimos, ok, 1,96 moles son los que tengo de nitrógeno. Si ellos reaccionan completamente, porque yo los estoy usando completamente en la reacción, tienen y necesitan reaccionar con 5,88 moles de hidrógeno. Por lo tanto, como tengo 27,5 y solo voy a ocupar 5,88, el reactivo limitante
corresponde al nitrógeno y el exceso, es decir, el que sobra, el que no reacciona completamente, corresponde a los moles de hidrógeno. Hasta ahí primeros medios. ¿Se comprende lo que estamos aplicando en el ejercicio? Camila, Sí. que usted me había dicho. Bastián también. Profe, una pregunta entonces sería, ¿cómo se dice? ¿Se multiplica por 3 y se divide por 1? Claro, siempre recordar que es multiplicar los extremos, los números que estén opuestos, a eso me refiero con extremos, ¿ya? Y dividimos por el término que queda solito. En este caso es un 1. Podría ser otro número, ¿ya? Pero siempre relacionando que es multiplicar cruzado y dividir por el término que queda. Ah, qué bueno, Ya. Camila. Me alegro que haya entendido mejor. Entonces, chicos, una vez que ya determinamos estos moles o estos reactivos tanto limitantes como en exceso, yo les podría preguntar lo siguiente. ¿Cuántos moles voy a obtener en esta reacción? ¿Cuántos moles serán? ¿Cuántos moles de producto vamos a tener? 5,88. ¿Pero el hidrógeno es el producto o el amoníaco es el producto? El amoníaco. El amoníaco es el producto, entonces, ¿cómo podríamos saber cuántos moles de producto vamos a obtener en esa reacción? Se suman, dice Camila. Se suman. Recuerda, Camila, que podríamos sumar las masas, pero no podemos sumar los moles, ¿ya? Entonces, para poder saber, María Betina, la pregunta es, ¿cómo sabemos la cantidad de moles que vamos a obtener en esta reacción? Entonces, para eso, lo que yo les voy a enseñar en esta ocasión es que una vez que nosotros determinamos la cantidad de reactivo limitante y de reactivo en exceso, siempre tenemos que trabajar con nuestro reactivo limitante, porque él es quien dice, si yo me acabo, ya no hay más producto. Entonces, para poder saber cuál es la formación de producto, tenemos que ocupar los moles de nitrógeno o los moles de hidrógeno. Los moles de hidrógeno. Si trabajamos con el Nitrógeno. limitante, con el Ah. nitrógeno, muy bien, Ah. trabajamos con No los... le escuché eso. No. Ya, muy bien, no se preocupe, Agustín. ¿Ya? Entonces ahora es lo que vamos a desarrollar es nuestra formación de producto. Si yo sé que un mol de nitrógeno está formando 2 moles de amoníaco, esa es nuestra primera información. Entonces vamos a poner aquí, para producto. Para el producto. Perdón, chiquillos, la letra ahí media, pero espero que se entienda. Sabemos que un mol de nitrógeno está reaccionando, obviamente, con 3 moles de hidrógeno, pero lo que él está formando, ¿ya? Son estos 2 moles de amoníaco, porque ahora estamos hablando del producto. Entonces, nuestro reactivo limitante, que es el nitrógeno, es el encargado de decir que él va a formar 2 moles de amoníaco. Pero resulta que nosotros en el laboratorio no tenemos 1 mol de nitrógeno, sino que habíamos calculado que habían 1,96 moles de nitrógeno. Entonces mi pregunta es, ¿cuántos moles de producto van a formar ese 1,96 mol de nitrógeno? ¿Cuál sería el valor de nuestra incógnita en este caso? 2. Jeremy, no lo entendí. Dijo 2. ¿2? Sí. Eso es, teóricamente, de la reacción vemos que un mol de nitrógeno está formando 2 moles de amoníaco. Pero si ahora reaccionan este 1,96 moles, ¿cómo podríamos calcular nuestra X a partir de la... 3. Aquí están los resultados. María Betina, Romina y Camila dicen 3,92. Muy bien, alumnas. Es decir, por 2. excelente. Aplicamos lo mismo que dijimos anteriormente. 1,96 lo multiplicamos por su extremo, que sería el número 2, y dividimos por 1. Y aquí obviamente nuestra X van a ser
¿cómo me dijeron las chiquillas? 3,92. ¿Qué parte no entendió Bastián? ¿Dónde se perdió? Cuénteme. Mientras vamos a anotar el resultado aquí. 3,92 mol de amoníaco. Aquí vamos a leer a Bastián. ¿Todo desde el inicio de la clase o desde esta parte del producto? Bastián, voy a explicar desde esta parte del producto. Ya me imagino que es eso, desde esta parte. Entonces, voy a volver a la diapositiva anterior, ¿ya? Para que veamos que desde aquí estamos sacando la relación importante. Nosotros ya identificamos que el nitrógeno, vamos a ponerle aquí, es el limitante y el hidrógeno es el que está en exceso. Entonces yo les dije que una vez que nosotros identificamos el reactivo limitante y el reactivo en exceso, tenemos que comenzar a trabajar solamente con el limitante, ¿ya? Y el limitante dice, ok. Y el limitante dice, ya, si yo soy el que limita la reacción, yo soy el encargado de saber cuál es la cantidad de producto que voy a formar. ¿Cómo lo vamos a realizar? De la siguiente forma. Vamos a fijarnos que el nitrógeno, que es nuestro reactivo que está limitando la reacción, forma 2 moles de amoníaco. Entonces, esa información es la que tenemos que poner en nuestra relación estequiométrica. Entonces decimos, un mol de nitrógeno, que es lo que está escrito aquí, está reaccionando con 2 moles de amoníaco. Pero yo no tengo un mol, sino que yo en el laboratorio, en este ejercicio, tengo 1,96 moles. Y esos 1,96 moles reaccionan con una cantidad ya de hidrógeno, que ya calculamos que son 5,88 moles, pero forman un producto que yo no sé cuál es la cantidad. Y ese producto corresponde a la multiplicación cruzada y a la división por el que queda, porque es una proporción directa. Si aumento la cantidad de moles, va a aumentar mi cantidad de producto y el resultado corresponde a 3,92. Quiero saber si Bastián, que fue quien manifestó que no había entendido, ¿logra comprender ahora o aún tiene un poquito de duda? Vamos a ver si Bastián nos escribe. Con razón no entendió, no está. ¿Bastián? No, sí, yo creo que debe estar escribiendo. Ya, y vamos a esperar a ver si Bastián nos responde. Me imagino que los demás participantes están comprendiendo que entonces la formación de producto corresponde a 3,92 moles de amoníaco. ¿Ya? Entonces, ahora si yo les preguntara, chicos, en resumen, ¿cuál era el reactivo limitante? El nitrógeno, va el hidrógeno, no, fuck. El nitrógeno, perdón. El nitrógeno. Muy bien. Gracias, Bastián. Qué bueno que lo entendió. Muy bien, Romina. Vamos, ¿reactivo en exceso? Por supuesto que es el hidrógeno. Hidrógeno. Muy bien, todos ahí en el chat. Diego, excelente. Y ahora si me dicen, ¿cuál es la cantidad de moles de producto? ¿Cuáles son los moles de producto? 3,92. Sí, no se preocupe, Bastián. Y 3,92. Bien, Jeremy, bien, Agustín, bien, Romina. 3,92 moles de moles de NH3. Y esa es la relación estequiométrica que tenemos que hacer con cada una de las reacciones. Entonces, para que ustedes puedan practicar, ya, yo les dejo aquí en esta diapositiva un ejercicio.
de las mismas características, determinando el reactivo limitante, el reactivo en exceso y la masa de producto que se obtiene. La vamos a retroalimentar en la siguiente clase, ¿ya? Ojalá puedan ejercitar para ir reconociendo dónde están los puntos débiles y poder reforzarlos la próxima clase. Y lo prometido es deuda. Yo sé que todos me han preguntado por el trabajo de primero medio. Corresponde, como les había dicho, a un trabajo de lluvia ácida. Las indicaciones generales ya las saben. Grupo máximo de 5 personas. Todos los integrantes del grupo deben trabajar y manejar los contenidos propuestos en la guía. La entrega puede ser escrita, es decir, que ustedes la hagan en su cuaderno y me manden una foto. ¿Dónde se encuentra la guía? Voy a subirla al webclass. ¿Ya? Profe, ¿podría subir las guías? Porque usted había dicho que iban a hacer como 3 guías que eran como de todo el año, una cosa así. No, Camila, Que solamente es una. correspondían. Ya. Solo No es son una. esas que- Solamente es una y se las voy a mostrar enseguida. ¿Ya? Déjeme terminar aquí con las indicaciones y vamos al tiro a mostrar cómo es la guía. Entonces, grupo máximo, 5 personas, todos los integrantes deben dominar ya los contenidos que se evalúan en esa guía. La entrega puede ser, si la escriben en su computador, o sea, en su cuaderno, le toman una foto y me la envían al correo, igual que las tareas, o si la quieren desarrollar en el mismo computador, lo mismo, me envían el documento, ¿ya? Eso lo escogen ustedes. La entrega de este trabajo es máximo el día 9 de diciembre, que corresponde a 2 miércoles más, ya mediante correo electrónico. Y por supuesto, cualquier duda no olviden en consultarme. Ya ahora les voy a mostrar entonces la guía. Yo sé que están ansiosos por ver cuál es el trabajo. Vamos aquí a compartir el documento que lo tengo acá. Esta es el taller de lluvia ácida que vamos a relacionar. ¿Ya? Obviamente tiene una parte de objetivos, instrucciones, una introducción ya respecto a lo que nosotros estamos viendo en la clase, una infografía respecto a qué es la lluvia ácida y al final ustedes van a encontrar la actividad. Tiene indicaciones generales, por supuesto, ¿ya? Y tienen que desarrollar estos ejercicios. Aplicar reactivo limitante, aplicar reactivo en exceso, verificar que estén balanceadas, que haya la misma cantidad de átomos a un lado y al otro, aplicar obviamente conservación de masa y finalmente analizar un poquito las imágenes que yo le presento y averiguar un poquito de los fenómenos ya que afectan en la lluvia ácida. Es un trabajo sencillo, así que espero que les vaya muy bien. Yo terminando la otra clase que tengo, voy a subirla al webclass. Voy a dejar de grabar.